Pocos países existen en el mundo con las características y las singularidades de Cuba. Cada episodio de su historia ha moldeado una tierra única, de gente apasionada y costumbres arraigadas. ¿Quieres conocer más acerca de este increíble país? Suscríbete porque en este vídeo te contaré 20 curiosidades de Cuba que quizás no conocías. Cuba cuenta con un récord del que estar muy orgullosos. Tienen la tasa de alfabetización más alta de toda Latinoamérica, más del 99%. El acceso a la educación es público y gratuito, incluida la universidad, así como todo el material escolar. Uno de los productos más conocidos de Cuba es el puro. De hecho, todos los expertos fumadores coinciden en que aquí se produce el mejor tabaco del mundo, gracias especialmente a lo dulzón que es. Ya sabes cuál es el mejor souvenir que traerte. Curiosidad de la curiosidad, se dice que el mismísimo John Kennedy, antes de firmar el embargo comercial con Cuba, aprovechó para comprar unos 1.200 puros cubanos. Otro producto excelente es el famoso ron cubano que se usa para hacer una de las bebidas cubanas más famosas, el mojito. Si hay un bar mítico donde probar un mojito, ese es la Bodeguita del Medio en La Habana, que Ernest Hemingway solía frecuentar. De hecho, nos dejó una frase bastante clara: mi mojito en la Bodeguita del Medio y mi daiquiri en la Floridita. Así que ya sabes, ya tienes dos planes que hacer en La Habana. El cubano, Arnaldo Tamayo, fue el primer latinoamericano en viajar al espacio. Lo hizo en la nave Soyuz 38 que despegó desde Kazajistán que, por aquel entonces, formaba parte de la URSS. Los cubanos son también grandes deportistas, de hecho son el segundo país americano en número de medallas olímpicas, tras los Estados Unidos. Los deportes en los que destacan en las Olimpiadas son boxeo o atletismo, pero donde son verdaderos cracks es en el béisbol, aunque hayan tenido que salir del país para conseguir un mejor futuro. Existían dos monedas oficiales, el CUC, peso cubano convertible, y el CAP, moneda nacional. La primera era destinada esencialmente a los turistas y a los servicios turísticos. Esta situación cambió en 2021, en el que se retiró el CUC y desde entonces ha sufrido un proceso de inflación enorme. La fecha concreta fue el 1 de enero de 2021, cuando entró en vigor una reforma monetaria y salarial. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el salario mínimo pasa de 400 a 2.100 pesos cubanos. Es una buena subida, sí, pero sigue siendo una cifra ridícula, apenas $90 mensuales, mientras el coste de la vida ha aumentado en mayor proporción. Entonces, ¿cómo puedes llegar a fin de mes? Recurriendo al ingenio, prácticamente todos tienen que espabilar y buscar otros trabajos para conseguir ingresos extra. Una de las curiosidades de Cuba más peculiares es que este país parece anclado en el pasado, y sus coches, conocidos como almendrones, son fieles ejemplos de esa realidad. Los conductores son los barqueros y suelen ser usados como taxis, no solo para llevarte de un punto a otros, sino también para hacerte una sesión de fotos. Y es que a los cubanos no les queda más remedio que arreglárselas para conseguir que estos coches sigan funcionando. Tanto los almendrones americanos antiguos como los que llegaron desde Europa o Rusia, los Lada, hace décadas, son verdaderos tesoros. Comprar un coche en Cuba no es que sea complicado, es que puede costar 2 o 3 veces más que en cualquier otro país. A día de hoy en Cuba siguen teniendo una cartilla de racionamiento mensual llamada libreta de abastecimiento. Gracias a esta tienen derecho a alimentos básicos como arroz, frijoles, huevos, etc. a un precio asequible. Por lástima no es suficiente, claro está. Otro gran problema que hay es la falta de suministros, agravado con la pandemia. Lo vimos tanto en supermercados como en restaurantes. ¿Sabías que en Cuba vive el pajarito más pequeño del mundo? Es el colibrí zunzuncito, que solo mide unos 5 centímetros. También es conocido como pájaro mosca. En Cuba también se encuentra el anfibio más pequeño, la ranita monte Iberia, que no llega a los 11 milímetros. Si necesitas un médico y andas por Cuba, no tardarás en encontrarlo. Dicen que hay cerca de 67 médicos por cada 10.000 habitantes y que hay más especialistas en medicina en la isla que en toda África. Lo cual no significa que la sanidad en Cuba funcione bien. Para conseguir citas con especialistas y operaciones suelen acudir al truco de "te lo voy a agradecer". Los salarios de los médicos son también ridículos.
así que no es extraño que acepten estas propinas por sus servicios. Solo hay un McDonald's en Cuba y se encuentra en Guantánamo. ¿Ya ves por dónde van los tiros? Correcto, está en la bahía de Guantánamo, en la base militar norteamericana que pertenece a todos los efectos a Estados Unidos y tristemente famosa por el trato inhumano que sufrieron los presos. ¿Sabes cómo pagan los Estados Unidos por el alquiler de ese territorio? Con un cheque que apenas supera los $4.000 al año, aunque dicen que el gobierno cubano nunca ha cobrado los cheques. ¿Y por qué no pueden echar a los estadounidenses? Por la enmienda Platt. Si visitas La Habana te sorprenderá descubrir que hay un barrio chino. ¿Cómo llegaron los chinos a Cuba? Tras la abolición de la esclavitud, alrededor de 1886, los terratenientes necesitaban mano de obra barata y fueron a buscarla al sur de China. Técnicamente no eran esclavos, pues eran obreros contratados, pero a la hora de la verdad las condiciones de vida eran muy parecidas. Hubo un momento en que cerca de 100.000 chinos vivían en Cuba y solo en La Habana llegaron a ocupar unas 10 manzanas, abriendo tiendas por y para ellos. Sin dudas es uno de los barrios más fascinantes y peculiares que ver en La Habana. Hoy quedan muy pocos, pues, tras la Revolución cubana muchos emigraron a Estados Unidos. La gran mayoría de cubanos profesan la fe católica, eso seguro que ya lo sabías, pero lo que seguramente desconocías es que la segunda religión más practicada es la santería. Este culto es herencia de sus antepasados africanos, que llegaron a la isla como esclavos para trabajar en las plantaciones durante la época colonial. Cuba es la isla más grande de todo el Caribe y la número 17 de todo el mundo. Solo nevó una vez en Cuba, por lo menos desde que se tienen registros. Ocurrió en Cárdenas el 12 de marzo de 1857. Menuda sorpresa tuvieron los habitantes aquel día. Una de las actividades sociales más populares de Cuba es quedar para jugar al dominó. Incluso en los parques suele haber mesitas donde improvisar unas partidas de ese juego. Puede que Cuba sea un paraíso para muchos, pero no para Papá Noel. En esta isla caribeña las navidades fueron eliminadas entre 1969 y 1998. Al parecer Fidel Castro decidió cancelar las fiestas y declarar esos días laborales por un tema puramente económico. Se restablecieron en 1998 con motivo de la visita de Juan Pablo II a Cuba. Todos conocen la figura del Che Guevara, pero ¿sabías que más allá de ser un héroe de la Revolución cubana fue también ministro de Economía del gobierno Castro? Es imposible visitar Cuba y no verlo por todas partes. En Santa Clara, además hay un museo memorial dedicado a esta controvertida figura. Ya ves que las curiosidades de Cuba son muchas y a cuál más sorprendente. Y la mejor forma de conocerlas todas es visitar este país con los ojos, el corazón y la mente bien abiertos. Porque el mejor recuerdo que te llevarás del viaje es el trato con su maravillosa gente. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y apóyame con un me gusta y comenta tus propias curiosidades vividas por ti.